Ya lo tenemos conectado, le damos una bienvenida muy cordial al vicepresidente financiero de Barcelona, un amigo de la casa, el señor Rafael Verduga. Rafael, un placer tenerlo aquí en F de Fútbol, bienvenido. Y primero una pregunta futbolera, vicepresidente. Ese punto en Loja, ¿lo tomaron como una derrota? ¿Les golpeó mucho, les dolió ese resultado en Loja? ¿Cómo le va, vicepresidente? Buenas noches. Buenas noches, Germán. Gracias por la invitación. Buenas noches con todos. Bueno, yo creo que no solo como dirigente, como cualquier hincha, para todos lo sentimos como una derrota, definitivamente. No teníamos un partido, digamos, prácticamente asegurado y terminar con un empate, pues nos duele como a cualquier hincha, como a cualquier directivo, sí. Sí, dentro de todo, ¿cree que todavía la etapa no se ha escapado? Mañana tiene un partido clave contra Orense, pero dentro de todo, hoy lo escuchaba al presidente Alfaro, al Beto, y el otro día también lo escuchaba Fernando Gaibor, y ambos coincidían de que la etapa todavía no está perdida. ¿Cree que no está perdida aún, a pesar de que son 5 puntos de diferencia con Independiente? Hay que pelearla hasta el final. Como esto es fútbol, en fútbol no está nada dicho hasta el final, hay que pelearlo hasta el final. Muy bien. Rafael, qué gusto saludarlo. Bienvenido a F de Fútbol. Muy buenas noches. Nos saluda Gabriela Alcíbar. Y yo hacía la intro, Gabriela, ¿no? buenas un poquito noches. Acorde a sus funciones, ¿no? De vicepresidente financiero y de temas quizás, o términos más marketineros también. Y yo decía, ¿cómo? A ver si él nos puede contar, y le pregunto, ¿cómo está ese ROI, el retorno de la inversión? Cuéntenos usted qué resultados ha visto de esta inversión que se ha hecho de plantilla y cómo hoy se siente usted respecto a la respuesta que ha dado el plantel, el cuerpo técnico y demás. Un Barcelona que está cerca de la etapa, sí, un poquito complicado en Libertadores, aunque todavía no está nada dicho. Cuéntenos un poco eso, ¿cuál es su experiencia o satisfacción? Todos los años se arma un presupuesto y se arma digamos, el área deportiva, arma un plantel para pelear todas las competencias en las que participamos, ¿no? Obviamente hoy día la competencia es Campeonato Nacional, Copa Libertadores, que son las dos competencias, en ambas estamos vigentes, ambas competencias. Barcelona está en el Campeonato Nacional, estamos peleándola, entonces, pero obviamente al final se ve al final del año, ¿no? Pero tampoco es que es difícil que un equipo todos los años quede campeón en todas las competencias o en todos los torneos en que participe, ¿no? ¿Cómo está, Rafael? Un abrazo grande. Consultarle, yo creo que dentro de el presupuesto anual que debe hacer una institución, porque en los últimos años ha pasado, y ustedes también, está el hecho de tener un colchoncito para la segunda mitad de la etapa. ¿Han considerado, para apuntalar el equipo, si se va o no se va, o el entrenador se da cuenta que algo no le funcionó y hay que apuntalar algo para la segunda etapa? ¿Hay un presupuesto establecido para eso con algún porcentaje, si fuera el caso? Rafael, buenas noches. Mira, la realidad es que no hay un presupuesto, no está presupuestado un valor o una reserva para una eventualidad de un refuerzo o algo, pero es algo que se ha hecho en ocasiones anteriores, y digamos, cuando toque el momento se hará los análisis y la parte deportiva presentará a la comisión financiera y veremos qué podemos hacer en ese momento, hasta dónde se puede estirar, ¿no? Definitivamente es algo que siempre se hace. ¿Cómo le va, economista? Un verdadero placer, señor Verduga. Acá Ingeniero. Perdóneme, le cambié el título académico. Yo quiero decirle que acá en este panel hicimos nuestras predicciones también en el arranque de esta primera etapa del campeonato. Y el señor Gallardo y quien le habla, le apuntábamos a un caballito que era Barcelona, pero se nos está quedando justo cuando parecía que tomaba fuerza y llegaba. Independiente está allí, usted lo ha dicho, ¿no? Nada en fútbol está definido, pueden ocurrir muchas cosas. Pero quiero hacerle una pregunta muy puntual. ¿En qué medida lo que suceda en este campeonato va a mover el tablero electoral en Barcelona Sporting Club? Porque este año hay elecciones en el club más popular de este país. ¿Cuál es la percepción de Enrique Verduga? ¿Será que un Barcelona ganador, Rafael, un Barcelona ganador, un Barcelona totalmente proclamándose inclusive vencedor para estar en una final, en una segunda etapa, le da esa posibilidad de al presidente Alfaro Moreno revocar la disposición de ánimo que tenía de no ir a las elecciones? Y en el caso suyo, Rafael,
está en posibilidad de decir, voy al ruedo, sea cual fuere el resultado que tenga Barcelona este año? El tema de elecciones hoy día no es un tema en el que estemos trabajando. Es un tema que obviamente se lo ha hablado, el presidente ha manifestado que él no desea continuar y a la interna el directorio se decidió apoyar una candidatura mía, pero la realidad es que todavía no empieza el proceso electoral. Yo creo que hoy día el socio de Barcelona ha madurado mucho. Mira, tuvimos la última asamblea hace poco, el 1 de mayo. En esta asamblea, hasta el nivel de preguntas creo que ha, digamos, mejorado muchísimo, ¿no? Los socios reciben el informe con tiempo, lo revisan, llegan con preguntas que no son sencillas, digamos. Tú te das cuenta que ya analizan el balance, que analizan los flujos, que analizan la situación financiera del club. Hoy día Barcelona es una institución ordenada y transparente. Y yo creo que como todo en la vida, si tú te manejas de manera ordenada, si tú tratas de hacer las cosas bien, al final vienen los resultados, ¿no? Entonces, el resultado no siempre es que estés primero toda la etapa o que estés campeón al final del año, pero obviamente eso es lo que se intenta. Entonces yo creería que el tema digamos, va más amarrado a la realidad del club hoy día, que es una institución, te insisto, que estamos ordenadas, que hemos creado, creo, las condiciones y las bases para que a futuro cualquier directiva que venga, digamos, tenga una base fuerte para poder planificar el futuro, para poder buscar o gestionar recursos financieros que siempre son necesarios. Y esa es la parte que hoy día tenemos, ¿no? Balances al día, transparencia, flujos proyectados. Y eso obviamente te ayuda en la planificación del futuro de la institución. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Un abrazo a la distancia. Los saluda Estefano. Y justamente usted hablaba de la última asamblea que se celebró este 1 de mayo, previo a la sesión solemne por los 98 años del club. Felicitarlo también por todo lo hecho y por lo bonito que estuvo el tema de la presentación de la indumentaria especial por los 98 años, la sesión solemne. Pero bueno, usted tuvo la palabra y tomó las riendas en cuanto al informe económico del 2022, el mismo que fue aprobado por la Asamblea. ¿Nos podría extender un poquito más la información en cuanto a aquel informe económico? Sí, mira, yo te diría lo principal, el principal tema ahí es que por primera vez en muchos años, por lo menos en las últimas 4 directivas que han presidido Barcelona, en las últimas 3, el pasivo aumentó en alrededor de 15, 16 millones de dólares por cada periodo. Es decir, siempre la tendencia fue que el pasivo, que las deudas de Barcelona, esos que son hoy día el gran peso que tiene Barcelona. Yo siempre pongo una comparación, digamos, deportiva. Si tú vas a correr con un competidor, pero tú tienes amarrado un saquillo con arena, seguramente se te va a hacer mucho más difícil competir con otro atleta. Lo mismo le pasa a Barcelona. Barcelona compite con otros equipos que no tienen la carga pesada financiera que tiene Barcelona. Por eso siempre el objetivo nuestro ha sido que Barcelona logre bajar ese pasivo. Hoy día hemos marcado una tendencia por primera vez, te insisto, en los últimos 20 años, por primera vez empieza a bajar el pasivo. Nosotros presentamos el año pasado, teníamos el pasivo en 50.2, en 50.2 millones de dólares, el año a diciembre del año 2021. Cuando nosotros recibimos, recuerden ustedes, una auditoría que hicieron expresidentes de Barcelona, presentaba un pasivo de 52 millones de dólares y hoy día el pasivo está en 46.9 millones de dólares. No es lo que hubiéramos querido, seguramente hubiéramos querido bajarlo más, seguramente hubiéramos querido que la gestión nos permita bajar más ese pasivo. Lamentablemente tuvimos una pandemia que muchos dicen que siempre hablamos de la pandemia, pero la pandemia es real. Tuvimos 2 años con menos taquillas, con menos ingresos comerciales, menos ingresos de socios, y eso hemos logrado estabilizarlo y al día de hoy
el pasivo de todas maneras ha bajado, insisto, no en la dimensión que hubiéramos querido como directiva, pero ha bajado. Eso creo que es lo más importante de resaltar, más allá de lo que ya les he mencionado, el orden que hoy día tenemos, ¿no? Balances al día, los balances de Barcelona están al día. Tenemos una comisión de transparencia que es nombrada por la asamblea, que es compuesta por socios, que nos pide información 2, 3 veces al año, y ustedes lo pueden preguntar con ellos, ¿no? Que le entregamos la información prácticamente de manera inmediata, una semana, 10 días máximo, tienen toda la información. Entonces, transparencia completa, estamos ordenados, seguramente hay muchas cosas por mejorar, pero bueno, en el paso de los años se lo podrá hacer. Vicepresidente, hoy hablaba el Beto, el presidente de Barcelona, en rueda de prensa, y hablaba sobre el tema de la renovación de Damián Díaz, que también se lo pregunto porque tiene que ver mucho con el tema económico también, porque con Damián hay un valor pendiente todavía que evidentemente se lo está tratando de resolver de esta forma, y entiendo hay muy buenas voluntades de ambas partes para efectivamente pues que no exista ningún problema y por ende pues hacer oficial la renovación. ¿Cómo está eso? Si hay que poner un porcentaje a día de hoy, y qué implicaría justamente el tema de la deuda pendiente con Damián con la renovación. Mira, con Damián en la renovación anterior, que fue hace 2 años, existía efectivamente, existe una deuda importante con el jugador, que nunca ha demandado, nunca ha buscado, digamos, otras vías de cobrar que no sean las del diálogo. En la renovación anterior se llegó a un acuerdo para que esa deuda pase, una vez finalizado su contrato, que es en diciembre de 2023, ahí se empezaba a pagar esa deuda en un plazo determinado, con una, digamos, insisto, una muy buena voluntad de parte del jugador para poder lograr ese acuerdo y esa facilidad, porque, digamos, para el club es difícil pagar todas las deudas de golpe o pagar todos los pasivos en un solo año. Siempre tenemos que estar negociando y reprogramando deudas, ¿no? Ese acuerdo se llegó. Ahora se está planteando una renovación que te diría está muy avanzada realmente. Y parte de esta renovación es llegar a acuerdos justamente por esa deuda, que la tienes que empezar a pagar en el 2024, y la idea es empezarla a pagar una vez finalice el nuevo contrato que sería con el jugador. Pero en todo caso, ¿y en un porcentaje, vicepresidente, se habría que poner un porcentaje hoy? Yo diría arriba del 80% está avanzado ese tema. Ha existido toda la apertura y buena voluntad de parte del jugador para lograr estos acuerdos, y de parte de la directiva también, porque de todas maneras es un esfuerzo en la parte financiera, ¿no? Bien, Rafael, ya que estamos tocando el tema también jugadores y nombres en particular, quisiera conocer un poco cuál es el momento o el estado de Javier Burray en cuanto a una posible salida, ¿no? ¿Hay interés, o se ha manifestado que hay interés por parte del mercado mexicano, algún mercado extranjero también? Y cómo no va a ser, ¿no? Hoy por hoy el mejor arquero del fútbol ecuatoriano para muchos. ¿Estaría en la prioridad de Barcelona vender al arquero, entendiendo los ingresos económicos que podrían significar? No, mira, no hay absolutamente nada, no ha habido ninguna propuesta por el jugador. Nosotros trabajamos también en la renovación de Javier hace unos pocos meses, me parece 2 meses. Se trabajó en una renovación por 3 años más. El jugador se encuentra renovado con su contrato vigente, y el resto creo que ha sido pura especulación por una lesión que él tuvo en la espalda, y bueno, ahí no hay nada, ahí realmente no hay absolutamente nada. Rafael, una consulta, y permítame regresar al tema Damián Díaz. ¿Por qué empezar a hacerla ahora? ¿Y por qué no esperar a que el nuevo presidente, cualquiera que fuere, o si usted se lanzaría, no sé qué postura tiene, de esperar que la nueva dirigencia, que le tocaría asumir parte de esos pagos, haga la renovación bajo los criterios que ellos quisieran, cualquiera que fuera electo y decida lanzarse? ¿Por qué no esperar un poco y no hacerlo ahora, para ver si nos aclara
un poco entender el momento de por qué lo están realizando por estos días. Mira, el mismo caso de Javier Burray, el contrato vencía en diciembre del 2023, el mismo caso de Damián, vence diciembre del 2023, y los contratos en el tema deportivo, si tú no lo has negociado hasta junio, es decir, 6 meses antes de su vencimiento, el jugador queda libre. Ya puede negociar con cualquier otro club y ya tú pierdes la opción de poder renegociar o ese contrato en caso de que tenga alguna cláusula de renovación. En todo caso, son momentos. Tú puedes también como directiva plantear efectivamente esperar algo más. Lo que no puedes esperar al próximo año, al próximo periodo, porque ahí sí ya prácticamente el jugador tampoco puede estar esperando a que se posicione eventualmente una nueva directiva. Si ya ha quedado libre, es muy posible que reciba ofertas de algún otro club y ya no puedas tú entrar a negociar directamente. En todo caso, así está además permitido y planteado en los estatutos del club. Rafael, usted es amigo de la casa, recuerdo que lo tuvimos el año pasado acá cuando estábamos en el anterior estudio, y aquí mismo en F de Fútbol usted declaró que pues a través de su empresa se les hizo un préstamo a Barcelona a través de un crédito. Este crédito se ha ido pagando, ¿y qué pasaría con este crédito en caso de que usted no se lance a una reelección, de que no gane, a una elección, perdón, o de que no gane las mismas? ¿Cómo va todo este asunto? Sí. Ok, yo el tema lo he aclarado varias veces. En el 2020, cuando Barcelona no podía tener o estaba, digamos, la opción de poder hacer una operación de crédito, mis empresas facilitaron esa gestión con el banco para que esto como le prestas, como viene un amigo que te dice, préstame tu tarjeta de crédito, ¿no? Entonces tú le prestas la tarjeta de crédito, pero él paga, ¿no? Y el capital y el interés, seguramente toda la cuota completa, pero hoy día, después ya que firmamos el convenio, nosotros, recuerda, 2020 no lo teníamos firmado con Banco Pichincha, se firmó con Banco Pichincha y hoy día Banco Pichincha es el acreedor de Barcelona, es el que nos ha facilitado las operaciones de crédito con garantías de mis empresas, y eso está hasta el 2026 debidamente estructurado, por lo tanto no tiene por qué afectar en nada realmente las operaciones. Señor Verduga, vicepresidente financiero de Barcelona, a lo mejor usted, no siendo abogado, no está en capacidad de decírmelo así con amplitud, pero al llegar este nuevo directorio, lo primero que se hizo fue una auditoría forense. Se dijo que los abogados estaban activando en la Fiscalía la revisión de todo lo que se investigaba, porque habían algunas conclusiones que no eran nada edificantes para la anterior administración, la que precedió justamente a la de ustedes. ¿Qué es lo que se sabe? ¿Se archivó la causa? ¿Ya no hay más investigación? ¿Todo quedó en el olvido? ¿O hay, por el contrario, mucho que hablar todavía y qué esperar de una investigación? Sí, yo creo que ahí también hay mira, primero que hubo una asamblea de socios, cuando nosotros nos posesionamos, una asamblea de socios que, digamos, le ordenó al directorio que realice la auditoría forense. Nosotros, atendiendo ese pedido de los socios, se realizó esa auditoría forense que llevó un tiempo, ¿no? Llevó un tiempo elaborarla. No puedes elaborar una auditoría en 2 semanas, eso toma meses. Recopilar información y bueno, pero finalmente después se nombró una comisión de la Asamblea de Socios para que trabaje en el proceso de selección de un estudio jurídico. Es decir, no son los abogados de Barcelona o de esta directiva los que están actuando, es un estudio jurídico externo que recomendó esta comisión de socios. Se lo contrató y ese estudio jurídico, luego de analizar todos los resultados de la auditoría, ha presentado en Fiscalía los resultados, y ese es un proceso judicial que está en manos, valga la redundancia, de la justicia ecuatoriana, y es la justicia ecuatoriana la que debe resolver. El abogado Pesantes, que es el abogado del estudio jurídico Pesantes, que lleva la causa, presentó un informe a los socios en la asamblea,
y sin dar mayores detalles porque es una instrucción fiscal. Lo que te puedo decir es que eso está en proceso de instrucción fiscal y el fiscal deberá decidir mañana, pues pedirle al juez lo que considere prudente dentro de ese proceso. Es un proceso que está en la justicia ordinaria y la justicia ordinaria es la que debe resolver. Barcelona y este directorio lo que ha hecho es brindar todas las facilidades tanto a la auditora para que revise lo que tenga que revisar y también al estudio jurídico para que haga los procedimientos que tenga que hacer. No lo va a decir, no lo va a reconocer el vicepresidente, pero esto se lo conversa tras bastidores y uno tiene amigos socios de Barcelona, obviamente, y todos coinciden en algo. Si no fuera por Rafael Verduga, en este directorio, en estos años, Barcelona hubiese tenido más de un problema económico importante. Yo sé que el vicepresidente no lo va a decir, pero le quita el sueño, vicepresidente, ser el presidente de Barcelona, ya con cara visible, el que afronte, porque los socios lo conocen a usted, que al final del día son los más importantes. Pero a lo mejor el hincha general o el hincha que ve al equipo por televisión y que no está tan adentrado, a lo mejor le pueda sonar Rafael Verduga, pero no lo conoce tanto y no sabe lo que hace para el club. Le quita el sueño, vicepresidente, ser Barcelona, ser el presidente de Barcelona. Y como usted dice, como ya hay una ruta de trabajo, un plan de trabajo, a lo mejor no cambiar tantas cosas, pero ser la cara visible del club. Mira, yo ahí sobre eso te digo, ¿no? Hemos armado un equipo de trabajo, ¿no? Tenemos un equipo de trabajo en el que todos hemos arrimado el hombro, cada uno ha hecho su parte. Seguramente la parte financiera es importante, importantísima. Si me quita el sueño, realmente no me quita el sueño, pero creo que después de todo lo que se ha hecho en estos 4 años, sí sería importante continuar con ese trabajo. Mira tú que estamos trabajando en una reforma al estatuto también para que quienes mañana sean presidentes o dirijan la institución garanticen con su patrimonio familiar cualquier incremento en el pasivo, porque realmente no sirve de nada poner orden, bajar los pasivos, tener transparencia. Si mañana viene una directiva que no tenga esa visión y que tenga algún compromiso, qué sé yo, o simplemente sean irresponsables y mañana empiecen nuevamente a contratar y te vuelven a endeudar en 15 millones más. Entonces la idea es que eso cambie. Entonces, ¿qué queremos? Tú me preguntas particularmente, hemos ayudado a Barcelona, hemos puesto nuestra parte para que esta directiva se maneje de la manera ordenada como se está manejando. Y obviamente quisiéramos que esto continúe, pero tampoco, digamos, es un tema que si mañana el socio es el que debe decidir y cuando sea el proceso electoral, pues presentaremos las propuestas que haya que presentar. Le aseguro que todos levantarán las manos, Rafael, en eso. Oiga, será histórico. Oiga, esto es revolucionario. Pues. Esto es lo que, mire, yo tengo más experiencia que todos los compañeros aquí. Usted me debe conocer, Rafael Verduga. ¿Cómo no va a conocer ese bigote? Rafael. Bigote, nadie tuvo la entereza, por no decir otra frase que debería utilizarla acá, nadie, para decir eso que usted acaba de manifestar, que sea estatutariamente ya una obligación para aquel que llegue como directivo en un momento dado, si quiere incrementar el pasivo, si quiere hacer mejoras o lo que crea conveniente, esas contrataciones fantásticas que antes nosotros cuando no resultaban, cómo comentábamos y cómo le dábamos palo al directivo de turno. Bueno, ese hombre, si es un financista, si es un empresario, que tenga que responder con su peculio personal por eso que se haga y esté fuera de los cálculos o lo permitido estatutariamente o reglamentariamente, me parece magnífico. Yo sí creo que ahí se va a marcar un hito histórico y la historia lo va a recoger a usted, Rafael, sin duda alguna. O sea, se está trabajando ahora en esa reforma. Seguramente tomará unos meses y esperemos que el Ministerio del Deporte la apruebe y la ejecute, porque digamos esa es la única manera en que vamos a poder lograr mantener un Barcelona saludable, un Barcelona bajando la deuda, un Barcelona con menos pasivo y que permita ahí sí pues competir en condiciones más parejas con el resto de equipos que no tienen ese peso de deuda porque tal vez sus dirigentes fueron
más responsables definitivamente y no lo endeudaron tanto. Rafael, vicepresidente, en este último periodo de Alfaro y suyo, el tema de los socios, ¿en cuánto ha aumentado en porcentaje y esto cuánto le ha generado a Barcelona en los últimos tiempos? Mira, el tema es que tuvimos la pandemia, en pandemia perdimos muchos socios y perdimos ingresos de socios, estuvo en el 2020 alrededor de $1.600.000 representaban los ingresos de socios. Hoy día los ingresos de socios representan $2.400.000, o sea, ya se pone a un nivel equivalente de los principales auspiciantes del club, el rubro socio. Entonces es un rubro importante, estamos hablando de que tenemos 15.000 socios, de los cuales alrededor de 10.000 socios siempre están al día, y tratamos de aumentar esa base. Es complicado, no digo que no es fácil, todo el mundo dice, bueno, deberíamos tener 20.000, 30.000 socios. Es complicado, la gente en Ecuador no tiene mucho esa cultura de aportar por amor a o porque yo quiero pertenecer a. Hemos trabajado en una serie de incentivos para los socios, algo vi que pasaron ustedes en la pantalla, el Barcefest, hoy día tuvimos un cumpleaños con los socios, con los jugadores, entonces el socio va al cumpleaños, hoy día todos los socios que cumplieron años en mayo fueron al estadio, estuvieron con varios jugadores, se tomaron fotos, autógrafos, y esto lo estamos haciendo mes a mes. Adicionalmente, por ejemplo, ahora que viajamos en los charters, tanto de campeonato nacional como a partidos de Copa Libertadores, igualmente se vende el charter para socios, se le da la exclusividad o un precio preferencial a los socios. Entonces hemos desarrollado algunas actividades. Tú has visto, no sé si has visto en la cancha, una banca de socios, una banca de, digamos, sí, a la que van los socios del club. Visitas a los entrenamientos que van los socios del club, el tour monumental, es decir, hay una serie de actividades que hemos desarrollado. Cada día tenemos más gente en estos cumpleaños, entonces vamos avanzando realmente en mejorar la experiencia de ser socio. Hemos trabajado ahora, tenemos la aplicación para que sea mucho más fácil hacerse socio. Y todos los socios también ahora son bancarizados, también por un poco una manera de que sea más difícil o más fácil para nosotros retener a quienes ya se hicieron socios, ¿no? La última, Rafael, sí, para no quitarle más tiempo. Llega el proceso el momento de las elecciones y en la papeleta están estos nombres. Oiga, ya nos vamos a repletar de papeletas ya. En la papeleta, veo la papeleta y aparece Rafael Verduga, ajá, José Francisco Ceballos. Vaya. Aparece don Antonio Álvarez, hermano del alcalde, y aparece Chamorro. ¿Se ve ganador, Rafael? Yo insisto en que todavía no empieza un proceso electoral. El proceso electoral habrá que esperar la fecha de elecciones, que se active, debe ser alrededor de septiembre. Cuando exista el proceso electoral, pues empezaremos a trabajar en este tema. Oiga, pero ¿qué manera? Mientras tanto hay 1000 problemas en Barcelona que resolver. Oiga, todos los qué días. Fantasioso que es el señor de Robalino. Es que está de moda la muerte cruzada. Está de moda. Pero lo que iba a decir es que después de las elecciones presidenciales en este país, si se hablan de elecciones son de Barcelona. O sea, no hay otras elecciones que se hablen más de... Falta todavía para que se lleven a cabo las elecciones en Barcelona y ya se están hablando de las elecciones. A propósito, y de los candidatos. ¿Pero qué tiene Barcelona? O sea, sí, pero mira, nosotros debemos tratar de mantener eso un poco alejado, porque sí son temas que... Es un poco inevitable también, vicepresidente, ¿no? Sí, es inevitable, pero son temas que afectan al plantel, al personal. Entonces tratamos de que lo que hemos hablado a la interna es de que cuando empiece el proceso electoral, pues ahí sí ya empezar con el tema de presentación de planes o lo que sea. Pero hoy día todavía, te insisto, tenemos 10.000 problemas día a día en Barcelona que resolver, Rafael, y que hay que darles la atención. Consulto, y en ese sentido, porque van a reformar el estatuto, ¿piensan reformar el periodo en el cual se deben hacer las elecciones o creen que está bien realizarlo cuando se realiza ahora? Quizá un momento complicado por
por recta final de campeonato, Definición. etcétera, o hacerlo a mitad de año. ¿Eso podría modificarse en el nuevo propuesta Hoy de día, reforma? No hemos hablado de este tema, pero hoy día hay un tema de la ley del deporte. Es la ley del deporte la que pide que por lo menos sean 3 meses antes de finalizar el periodo, digamos, ¿no? Entonces es un tema de que la ley del deporte está por encima de cualquier reglamento o cualquier estatuto particular. Pero en todo caso, insisto, en el estatuto, creo que es un tema que se ha hablado mucho, las fechas de las elecciones siempre tendrán, en algún momento habrá que hacerlas, hay que respetar la ley. Y por otro lado, creo que hay otras reformas que son más importantes, como la que hablaba. Vicepresidente, gracias por la charla, gracias por la entrevista, por estos minutos, así que le mandamos un abrazo grande y el mejor de los éxitos en lo que queda de administración y también para el equipo, ya que está en una parte realmente definitoria de este primer semestre, así que le mandamos un abrazo grande. Bueno, muchas gracias, igualmente a ustedes un abrazo y suerte también en su actividad periodística. Un abrazo grande, vicepresidente. Ahí estuvo Rafael Verduga, el vicepresidente financiero de Barcelona. ¿Qué tiene Barcelona que con pasivo millonario los socios candidatos quieren estar en Barcelona? Quieren estar Igual. en Barcelona. Pero con esa reforma muchos ya no se lanzarán. Claro, claro, Es porque es reforma una histórica condicionante. y muy necesaria. Pero Lo ejemplarizadora. Claro. Ejemplarizadora y Yo no sé si responsable. algún otro país, otro equipo en este país tiene eso. Qué Oiga, bueno. yo me la voy a jugar, yo lo voy a decir. A ver. Si no hubiera sido por Rafael Verduga en este directorio, oiga, le hubiesen quitado hasta puntos a Barcelona. Le hubiesen hasta Así de quitado grave, puntos a así de grave y de decisivo ha sido Le hubiesen la, hasta la quitado puntos a presencia Barcelona. Sí, sí, sí. de Rafael. Es el brazo económico de este Eso, el pulmón directorio. económico, sí. El brazo ejecutor. Bueno, vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa y después venimos para hablar de la Europa League, de la Conference League y también hablar un poco de José Cifuentes.